nuestra reunión de oración vimos algunos textos que hablan acerca del llamamiento de Abraham. Eso fue en el inicio de su vida, bueno, de su vida cristiana, vamos a decirlo así. Pero ahora vamos a ver algo que ocurrió al final de su vida. Busque en Génesis, capítulo 24. ¿Se acuerdan ustedes que Abraham ya estaba viejo? Isaac, su hijo, ya estaba madurito, quería casarlo, y él sabía que si su hijo se casaba con una mujer de las de por ahí, de Canaán, una cananea, pues todo se iba a echar a perder, la promesa de Dios ya sería estorbada. Entonces él quería conseguirle una buena esposa a su hijo. Comisiona a Eliezer, su siervo, para que vaya a buscarle esposa a su hijo, y dice el 10, y el criado, Eliezer, tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues, que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré, o sabré, que habrás hecho misericordia con mi señor. Y vean la conclusión de este asunto, vean el 26. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. ¿Por qué hizo esto? Porque llegó Rebeca, sacó agua, le pidió Eliezer, le dio agua a él y a sus camellos, tal y como él había pedido en su señal. Las cosas salieron exactamente como él le pidió a Dios. Entonces quedó asombrado de cómo Dios responde a su oración. Por eso dice que adoró a Jehová. Y dice el 27, y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad. Aquí la palabra verdad equivale a fidelidad, ¿no? O sea que Dios es fiel a sus promesas. Guiándome Jehová, dice, en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Vamos a orar. Padre, gracias porque podemos reunirnos. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que en esta reunión, Dios, tú tomes el control, que tu Espíritu Santo trate con cada uno, háblanos a través de tu palabra. Danos un corazón dócil, receptivo, dispuesto a hacer tu voluntad, a recibir tu palabra como lo que es. Danos tu gracia, Dios, para ser obedientes a tu voz. Gracias, Padre. Perdona los pecados cometidos en esta semana. De seguro muchos ni siquiera nos dimos cuenta que los cometimos. Límpianos una vez más con la sangre de tu Hijo. Te lo pedimos por Él, en el nombre de Jesús. Amén. Abraham creía que Dios guiaría a Eliezer, su criado, a encontrar una buena esposa para su hijo. Abraham era un hombre de fe, y Eliezer también, puesto que él entendió que la comisión que le estaba dando su amo era muy difícil. Encontrar una esposa para un hombre en aquellas circunstancias era muy difícil, pero confiando en Dios, Eliezer partió rumbo a Mesopotamia, como leímos, con algunos criados y con algunos camellos, y ya conocemos el fin de la historia, ya lo leímos. Dice él: guiándome Jehová.
O sea, él entendió, Eliezer, que Dios lo había guiado paso a paso hasta encontrar la esposa indicada para Isaac. Entonces, las cosas acabaron bien. ¿Por qué? Porque Dios estaba guiando a Eliezer. Si Dios nos guía, escuchen, todo va a terminar bien. Si en Él nos apoyamos, si consultamos con Él, si le pedimos guía y orientación y apoyo, Él nos ayudará. Pero si tomamos las decisiones importantes en nuestras vidas por nosotros mismos, sin consultar con Él, nos vamos a meter en graves problemas. Sabemos cómo terminó el matrimonio de Isaac. Acabó bien. ¿Por qué acabó bien? Porque aquel matrimonio fue planeado por Dios. Los matrimonios que no son planeados por Dios no acaban bien. Las parejas que no invitan a Dios a su boda, entonces, ¿en quién están confiando? ¿En qué están confiando? Hay un versículo que dice, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Si nosotros que somos creyentes tenemos muchas tinieblas, ¿cómo vivirán los que no son creyentes? Si en nuestros matrimonios hay cosas que no debiera haber, ¿qué será de los matrimonios donde Cristo no está? En los matrimonios donde Cristo no reina, donde Cristo no toma el control, donde no es invitado para que reine, en esos matrimonios las cosas no pueden terminar bien. Si en un matrimonio entre cristianos hay problemas, ¿por qué hay problemas? Porque en los dos, aun siendo cristianos, hay pecado. Pero en los matrimonios donde no son cristianos hay puro pecado. Imagínense qué problemas habrá. Abraham aprendió a confiar en Dios poco a poco, igual que nosotros. No aprendemos a confiar en Dios así. Y la fe que Abraham tenía impactó a Eliezer y a Isaac también. Abraham era un hombre de fe, Isaac y Eliezer también. Entonces vean, cuando Isaac supo que Abraham mandó a Eliezer a buscar a la esposa, Isaac estuvo de acuerdo. Isaac no se opuso. ¿Por qué? Porque Isaac confiaba no en su papá, confiaba en el Dios de su papá. Entonces dice, no, mi papá hará lo correcto, yo confío en él. Nuestros hijos se dan cuenta si nuestra fe es poca, o es mucha, o no la tenemos. Eliezer tenía poca fe, pero él veía que Abraham tenía fe. Entonces podríamos decir en cierto sentido que Abraham le contagió su fe a Eliezer. Pero vean, cuando vio Eliezer que Dios contestó su oración, su fe creció así. Cuando nosotros vemos que Dios nos contesta, nuestra fe crece. Pero si no nos contesta, si le pedimos cosas y no nos la da, entonces nuestra fe no crece. Vean ustedes, Dios contestó las oraciones de Abraham, era el amo, y Dios contestó las oraciones de Eliezer, que era el criado. O sea, Dios no se fija en quién eres tú. Dios se fija en si tú oras y confías en Él. Aprendemos a confiar en Dios a través de pruebas y errores. O sea que eso no es fácil. Pero Dios sabe qué es lo que nos conviene. Dios sabe qué es lo que va a darnos y qué es lo que va a negarnos. Han existido ocasiones, yo creo que en casi todos nosotros, en que desconfiamos de Dios a veces. ¿Por qué desconfiamos de Dios? Por nuestra soberbia, por nuestro pecado, por nuestra autosuficiencia, porque confiamos en nosotros mismos. Pero cuando Dios nos enseña a confiar en Él, entonces hay esperanzas de que todas las cosas salgan bien. ¿Cómo supo Abraham que allá en su tierra estaba la esposa indicada para su hijo Isaac? ¿Cómo lo supo? No lo sabemos. Pero Abraham entendió que Dios escuchó su oración. Y por eso comisionó a Eliezer y estaba seguro de que todo iba a acabar bien. Cuando nosotros actuamos basándonos
en nuestra confianza en Dios y queremos hacer su voluntad, que queremos que las cosas sean para la gloria de Dios, entonces Él hará que las cosas salgan bien. La esposa de Isaac tenía que cubrir cierto perfil. Era difícil encontrarla. Pero no solamente era difícil encontrarla, ¿cómo la iba a convencer y de regresar con él a la tierra prometida? Ni siquiera llevaba una foto de Isaac para mostrársela. Mira, mi amo está guapo, mira, vente conmigo. Pues no. Entonces, había muchas posibilidades de que las cosas salieran mal. Pero Dios estaba guiando a Eliezer. Hay muchas formas por las cuales Dios guía a los creyentes. Hay muchos libros que tocan este tema de la guía divina. MacArthur escribió uno, también John Piper, también Lloyd Jones y otros. ¿Cómo podemos estar seguros de cuál sea la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cómo podemos estar seguros? Vean, pero si creemos que Dios es todopoderoso, que sus recursos no tienen límites, entonces nos apoyaremos en Él. Y aunque parezca difícil nuestra situación, Él nos mostrará el camino. Recuerden, hermanos, que Dios tiene un plan para cada uno de los creyentes. Hay algunos que dicen ser cristianos que niegan esto. Pero nosotros creemos que Dios, como soberano que es, planeó cada detalle de nuestras vidas antes de que naciéramos, como hemos visto en el Salmo 139. Dios planeó no solamente nuestra constitución física, planeó nuestra vida, cada detalle de nuestra vida, dónde viviríamos, dónde naceríamos, quiénes serían nuestros padres, hasta dónde seríamos educados, o sea, qué clase de educación tendríamos, etc. Dios escogió todo. Abraham creía eso. Abraham creía que Dios tenía una esposa para su hijo, una esposa idónea para él. ¿Se acuerdan el texto que dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios? ¿Por qué todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios? Porque Dios hace que así sea. Incluso si nos va mal, o sea, desde la perspectiva humana nos va mal, Dios hace que eso nos beneficie. Dios hace que cualquier cosa nos ayude. Pero esto sucede solamente con los que aman a Dios. Porque si tú no amas a Dios, entonces lo que te acontece no te beneficia. Dios controla el bien, pero también controla el mal. Dios puede bendecirnos, Dios puede negarnos sus bendiciones. Dios nos abre puertas, Dios nos cierra puertas. Dios hace que nos asciendan, Dios hace que no nos asciendan. Si Dios quiere, nos aumentan de sueldo. Si Dios no lo quiere, no. En sus manos estamos. Si creemos en la soberanía de Dios, tenemos que creer que Dios tiene un plan fijo para todo creyente. Vean, fijo. Es un plan inmutable. Se hará lo que Dios diga. Y si nosotros nos negamos, las cosas saldrán mal. Dios nos obligará a hacer lo que Él quiere. Como yo les comentaba en una ocasión, yo una vez vi a una mujer que llevaba un niño en un carrito. Era de esos carritos que tienen atrás donde la mamá va empujando al niño y el niño va sentado en el carrito y va manejando, supuestamente lleva así el volante, ¿no? Entonces, llegaron a la esquina, yo iba detrás de la señora, llegaron a la esquina y la señora quiere dar vuelta a la izquierda, pero el niño agarra el volante y da vuelta a la derecha. Pero pues la señora, como tiene el control del carro, pues da vuelta a la izquierda. Va a dar vuelta el carro donde la mamá diga, no donde el niño diga. Pues si nosotros queremos jalar hacia la derecha, pero Dios quiere jalarnos a la izquierda, Dios nos jalará porque Él es todopoderoso. Desde antes de que nacieran Isaac y Rebeca, Dios ya sabía que vendrían al mundo Isaac y Rebeca y que se iban a casar. Eso estaba planeado desde la eternidad. Dios creó a Rebeca para Isaac y creó a Isaac para Rebeca. Hay algunos que niegan que Dios tenga un plan y dicen, no, tú debes actuar, haz algo, muévete, no esperes que Dios actúe.
No esperes que Dios te dé una pareja, tú búscala. Total, si tú la buscas y Dios no te la quiere dar, pues no te la va a dar. Pero cuando menos tú ya pusiste tu parte. Vean, esa es incredulidad, esa no es fe. Dicen, hasta los católicos dicen, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Pero ellos confían en su mazo, no confían en Dios. Dicen, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Incluso algunos piensan que esta frase está en la Biblia, pero eso es falso. Dios no ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Dios ayuda a los que no se pueden ayudar. Si ustedes van a tomar una decisión importante, ustedes deben entender que una mala decisión puede ocasionar graves consecuencias. Si ustedes van a tomar una decisión trascendental, ustedes no querrán equivocarse. Ustedes quieren ir a la segura. Si ustedes se equivocan en cuanto a lo que van a estudiar, vean, hay personas que estudian una carrera y estudian 4, 5, 6 años y luego a la mera ya no les gustó, ya recibieron su título y luego estudian otra cosa. Tantos años perdidos, ¿para qué? Si tú te equivocas en cuanto a la elección de pareja, es así que va a ser una equivocación grande. Vas a acabar frustrado, amargado, infeliz. Todos quisiéramos saber qué pasará si tomamos una decisión X. Especulamos, imaginamos, inventamos, pero no podemos estar seguros lo que va a suceder. Hay algunos que estudian una carrera porque es una carrera que no está tan saturada y dicen, cuando yo termine mi carrera voy a tener mucha chamba. ¿Eso crees? Si Dios quiere, sí. Y si no quiere, no. Hay algunas personas que se dedican, ¿saben qué? A estudiar el mercado, la mercadotecnia. Dicen, mira, si tú inviertes en eso, si tú pones un negocio en tal lugar, eso no falla. A eso se dedican, a estudiar. Vean, si un creyente consulta con un experto de esos, si Dios quiere que falles, vas a fallar aunque inviertas en lo mejor. Los creyentes no podemos estar seguros de nada. De lo que podemos estar seguros es que Dios es sabio y es todopoderoso y Él quiere guiarnos. Y que nosotros debemos sujetar nuestra voluntad a la de Él. Dios nos guía, pero no nos dice qué va a ocurrir mañana. Nos dice que hagamos algo, pero los resultados no los conocemos. Lo que Dios quiere es que confiemos en Él. Él es la sabiduría personificada. Él sabe lo que va a ocurrir mañana, lo que va a ocurrir pasado mañana en la vida de cada ser humano. Hay un texto que dice que Él anuncia el porvenir desde el principio. ¿Por qué? Porque Él conoce el porvenir desde el principio. Dios tiene el futuro en sus manos. A todos nosotros nos tiene en sus manos. Nosotros, por ejemplo, hablamos con nuestros hijos y les decimos, mira hijo, yo no sé qué va a ser de ti. Yo no sé qué va a ser de tus estudios. Pero mira hijo, yo te pido que seas obediente. Tú debes de confiar en mí. Yo quiero lo mejor para ti, confía en mí. Cuando nuestros hijos confían en nosotros, nos da gusto. Pues a Dios le da gusto que confiemos en Él. Hay un texto que dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y esa frase, ordenados, quiere decir dirigidos. Dios dirige nuestros pasos. Vean, sea que nos guste o no. Pero si nosotros estamos de acuerdo y le pedimos de buena gana, estamos de acuerdo con que Él nos guíe por donde Él quiere, entonces Él aprueba nuestros caminos. Vean el Salmo 37. Vean el versículo 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Vean, ¿cuándo es cuando Dios aprueba nuestro camino? Cuando dejamos que Él ordene nuestros pasos. O sea que si Él no ordena nuestros pasos, entonces Él no aprueba nuestro camino. A Dios le gusta guiar nuestros caminos. Se deleita en que le pidamos la guía, su guía. A nosotros nos da gusto que nuestros hijos nos pidan un consejo. Oye papá, mira, estoy pensando hacer esto. Yo quiero saber tu opinión.
A nosotros nos da gusto eso. Si reconocemos a Dios en todos nuestros caminos y consultamos con Él, a Él le da gusto. A Él le importa todo lo que hacemos. Vean, y sobre todo en las cosas importantes. Porque hay cosas que tal vez no sean tan importantes, en las cuales no es necesario consultar con Dios. ¿Qué es mejor? ¿Comprar pétalo regio? Pues compra lo que quieras, hombre, no vas a consultar con Dios por eso, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Una coca o una squirt? Pues cómprate lo que quieras, hombre. Pero si ustedes van a ir de paseo, fíjense, si van a ir en avión, si van a ir en autobús, si van a hacer una reservación, si se van a casar, si van a estudiar, si se van a cambiar de casa, dónde van a trabajar, dónde van a vivir, en esas cosas deben de consultar con Dios. Andamos por fe, no por vista. Si Dios me dice que voy a vivir en tal parte y a mí no me parece tan conveniente, bueno, a Dios le parece conveniente, bueno, pues lo que Dios diga. Si nosotros supiéramos que tomando X camino las cosas van a acabar bien, pues nos meteríamos. Pero si supiéramos que las cosas van a acabar mal, pues no nos meteríamos. Vamos a ver algunos medios que Dios usa para guiarnos. Uno, ustedes lo conocen muy bien, es el uso correcto de las Escrituras. Vean un texto en Proverbios 6. (6:23) Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Las reprensiones que están en su palabra. O sea, Dios nos reprende, nos dice en qué estamos mal. Esas reprensiones nos instruyen. Tal vez nadie nos diga que estamos mal, pero Dios sí nos lo dice. Entonces, a través de su palabra, somos enseñados, somos instruidos, somos reprendidos, somos corregidos, somos iluminados. Todo lo hace la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando Daniel estaba orando y Dios le mostró cuándo iba a ser el fin del cautiverio babilónico? Daniel sabía eso, que el cautiverio babilónico no iba a ser para siempre. Entonces él quería saber cuándo iba a terminar y él estuvo orando hasta que Dios le mostró. Y fue cuando le dijo 70 semanas, etc. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando buscó la guía divina Daniel, no la buscó al aventón. Es que él sabía lo que estaba escrito en la palabra. Él conocía las Escrituras. Si nosotros conocemos las Escrituras, oraremos conforme a ellas. Esa es la ventaja que tienen los que acostumbran leer la palabra. A través de la palabra Dios nos habla a veces muy claramente, a veces nos habla muy fuertemente. A través de la predicada, Dios nos habla. Cuando ustedes vengan a escuchar la predicación, pídanle a Dios que les hable a través de ella y Dios les contestará. Pídanle a Dios que abra su corazón para que entiendan y Dios les hará que entiendan lo que antes no entendían. Otra forma a través de la cual Dios nos guía es a través del Espíritu Santo. Nos guía en la mortificación del pecado, pero nos guía en otras formas también. El Espíritu Santo pone deseos santos en nuestro corazón. Esos deseos que tienes por evangelizar, por ir a regalar folletos, por regalarle una Biblia a X persona, son deseos que Dios pone en tu corazón. Otra forma a través de las cuales Dios nos guía es a través de los consejos de algunos buenos hermanos. Es más, hay ocasiones que hasta un consejo de un inconverso nos puede servir. Pocas veces, pero es así. Por ejemplo, si ustedes van a comprar un coche y van con un mecánico inconverso y te dice, mira, nunca te compres un Ford Topaz, no te lo compres. Porque si él dice que todos los Ford Topaz son malos, no te compres un carro de esos. Escucha los consejos de esas personas. Pero los necios no piden consejos. Se dejan guiar por la vista y dicen, no, es que ese carro me gusta.
Hay personas que no piden consejos porque creen que son muy listos. Otra forma a través de la cual Dios nos guía, no cabe duda, es la oración. Es lo que hizo Eliezer. Eliezer oró y le dijo a Dios, Dios, que la mujer que llegue y que esa sea la que has escogido para ser la esposa de mi amo. Cuando nosotros oramos, le pedimos a Dios que nos muestre sus caminos. Él sabe si realmente queremos que nos los muestre. Porque si ustedes quieren hacer su propia voluntad y le piden a Dios que les muestre la suya, no se las va a mostrar. Él sabe si quieres hacer su voluntad o si quieres hacer la tuya propia. Hay un texto de Santiago, no lo busquen, que dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Cómo se la pedimos? En oración. A Dios le gusta que le pidamos sabiduría porque fluye de Él. Ese texto que dice, si alguno tiene falta de sabiduría, esa palabra así condicional es muy condescendiente, porque en realidad a todos nos falta sabiduría. ¿Quién podrá decir yo tengo suficiente? No olviden ustedes que hay una clase de sabiduría que es terrenal, hay una clase de sabiduría que es diabólica. Hay personas que creen que son muy sabias, pero para hacer cosas malas y no buenas. ¿Saben también cómo nos guía Dios a través de las circunstancias? De repente Dios nos cierra una puerta. Si Dios te cierra una puerta es que no quiere que te metas por ahí. Y si Dios te la abrió es que quiere que te metas por ahí. Hay un versículo donde el apóstol Pablo dice, se me ha abierto una puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. No apunté el texto, pero así dice. Dios me ha abierto una puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Y ustedes se preguntarán, bueno, si Dios le abrió a Pablo una puerta grande y eficaz, ¿por qué permitió que hubiera muchos adversarios? Ven, suele hacer eso Dios. O sea, el hecho de que tú estés haciendo la voluntad de Dios, eso no quiere decir que no vas a tener oposición. Porque algunos piensan, no, si es que yo estoy haciendo la voluntad de Dios, debería todo salirme fácil, pero no es así. ¿Se acuerdan que Balaam consultó con Dios acerca de si debería de ir a bendecir o maldecir a Israel o no? Dios le dijo a Balaam que no fuera, pero él no lo creyó. Entonces, ¿para qué oraba? Si tú no crees lo que Dios te dice, entonces ¿para qué oras? Vean, Cristo tuvo mucha oposición en su ministerio. Desde un principio, cuando empezó a predicar, trataron de matarlo. Entonces, ¿qué? ¿No era la voluntad de Dios que predicara? Sí. Él estaba haciendo la voluntad de su Padre. Si ustedes van a evangelizar, supongamos que se enfrentan con un vecino, lo evangelizan, y ese hombre le da coraje y te da un golpe. No quiere que lo evangelices. Entonces, ¿qué vas a decirle a Dios? Ay, Señor, entonces no es tu voluntad que yo evangelice porque este tipo me pegó. No, tú sigue evangelizando. Otra forma como Dios nos guía es dándonos paz cuando conocemos su voluntad. Si tú estás confundido, si no tienes paz acerca de la decisión que piensas tomar, ni la tomes. Espérame mejor que Dios te dé la paz de Él que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tengas paz, toma la decisión que Dios ponga en tu corazón. Otra forma como Dios nos guía es analizando los pros y los contras de tomar X decisión. Analiza los pros y los contras. Bueno, si hago esto, ¿qué puede suceder? Y si no lo hago, ¿qué puede suceder? O sea, para tomar una decisión necesitamos buen juicio, sentido común. La guía divina es también algo inteligente. Dios guía a hijos inteligentes, no a hijos tontos. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden. Si no estás bien seguro de lo que piensas hacer, mejor ni lo hagas. Mejor estate quieto y espera. Si estás indeciso, si estás confundido, espera en Dios. Vean 2 Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios 2:12.
dice Pablo: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, dice, aunque se me abrió puerta en el Señor, o sea, Dios le abrió la puerta para que evangelizara allí en Troas, dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Vean, ¿por qué hizo eso Pablo? Dios le abrió puerta en Troas. Pero entonces, si le abrió puerta en Troas, ¿por qué no tenía reposo su espíritu? Dice, no estaba tranquilo. Dice, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Por qué hizo eso Pablo? Podríamos pensar, si Dios le abrió puerta, no debió de haberse despedido de ellos. Pero vean lo que dice el 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Vean, Dios le dio una oportunidad a Pablo de predicar en ese lugar, en Troas. Pero como no estaba Tito con él, él no estaba tranquilo. ¿Por qué era necesario que Tito estuviera con él? Vean, había ocasiones en que Pablo andaba solo. Había ocasiones en que Pablo andaba con otro, o con dos, o hasta con tres. Él consideraba que era indispensable la presencia de Tito con él, y no estaba tranquilo si no estaba con él. Entonces, volvió sobre sus pasos hasta encontrarse de nuevo con Tito. Y entonces tuvo paz. Cuando nosotros tenemos paz, debemos asegurarnos, más bien cuando no tengamos paz, debemos asegurarnos de hacer lo que nos dé esa paz. ¿Me explico? Ya cuando estemos tranquilos, entonces sí, tomemos la decisión que Dios ha puesto en nuestro corazón. Porque si no tenemos esa paz, cometeremos tonterías. Vean, Eliezer procedió en base a señales, le pidió una señal a Dios, pero Dios se la dio. Condescendió en darle la señal. Acuérdense ustedes que hay tal cosa como voluntad revelada de Dios. ¿Cuál es la voluntad revelada de Dios? Lo que está escrito en su palabra. Pero hay tal cosa también como voluntad directiva. ¿Sí? Y esto ya es otra cosa. Y también hay tal cosa como voluntad permisiva. O sea, Dios permite que nos metamos en ciertos asuntos, ¿sí? Pero el hecho de que Dios permita que nos metamos en ciertos asuntos no quiere decir que esa sea la voluntad de Dios. Les pongo el ejemplo de ¿cómo se llama? Jonás. Dios mandó a Jonás que fuera a Nínive, pero él no quiso. Él prefirió ir a Tarsis. Se subió en un barco, compró su boleto y se fue. ¿Esa era la voluntad de Dios? Pero ven, Jonás tenía dinero para el pasaje y el barco salía para Tarsis. Entonces él pudo haber pensado, pues como ahí está el barco y aquí tengo el dinero para el pasaje, Dios quiere que me vaya a Tarsis. No, Dios quiere que vayas a Nínive. Ustedes traen dinero en la bolsa, se les antoja una cerveza. Pues se me antoja la cerveza, traigo dinero para comprarla, es que Dios quiere que me la tome. No, esa es otra cosa. Eso lo estás inventando tú. Debemos buscar la voluntad directiva, que Dios nos dirija. Hay cosas que no están en la Biblia. Hay cosas, o sea, la Biblia no lo tiene todo. Entonces necesitamos sentido común, analizar las cosas y buscar la voluntad de Dios. Pero también hay tal cosa como la voluntad secreta. ¿Sí? La voluntad secreta de Dios. Hay cosas que Dios no quiere que sepamos. A veces le pedimos a Dios, Dios, ¿por qué permites que me acontezca esto? Y quisiéramos que Dios nos contestara, pero no nos contesta. ¿Por qué permite Dios que nos acontezcan ciertas cosas que no nos gustan? Vean, si confiamos en que Él es sabio y que Él toma la mejor decisión,
Lo que tenemos que hacer es confiar en Él. Él sabe lo que hace. Es como el niño, ¿no? Un niño, hay niños que le piden explicaciones a su papá. Bueno, hay cosas que tal vez el papá le explique al niño, pero el padre tiene la obligación de estarle explicando todo al niño. Pues no. La palabra de Dios es útil para muchas cosas, ya vimos, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos. La palabra de Dios nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Si cometemos un error, la Biblia nos lo dice. Y si nos salimos del camino, nos corrige. La palabra de Dios me dice cómo debo permanecer en el camino correcto, sin salirme ni a la izquierda ni a la derecha. Hay mandamientos que son muy claros, ¿sí? La voluntad revelada. Hay prohibiciones que son muy claras, cosas que no debemos hacer. Hay normas, hay preceptos, hay estatutos que debemos tomar en cuenta. Entender la palabra es todo un proceso, lleva tiempo. Dios nos va convenciendo de las cosas que tenemos que hacer. Si no estamos bien convencidos, entonces ¿cómo vamos a hacer lo que Él nos dice? Y si tú haces algo sin estar convencido, pues entonces estás pecando. Vean Romanos 14. Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Vean lo que dice este versículo. ¿Sí? Por ejemplo, hay algunos que salieron de una iglesia pentecostés y que les metieron en la cabeza que es pecado comer moronga. Si tú crees que es pecado comer moronga y comes moronga, estás pecando. Yo no creo que sea pecado comer moronga. Entonces, si yo me como un taco de moronga, yo no creo que estoy pecando, me lo como a gusto, lo disfruto. Entonces, el problema no está en el taco, el problema está en tu actitud, en tu corazón. Otra vez vean el 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. O sea, debemos comernos algo para agradar a Dios. Y dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hay pentecostales que dicen que hasta ver películas de Walt Disney es pecado. Pues entonces si les van a ver, están pecando. Si yo veo la Cenicienta, yo no me siento mal. Si ustedes se sienten mal viendo la Cenicienta, pues no la vean. No. Necesitamos sabiduría de arriba para tomar las decisiones que debemos tomar. Vean Santiago, capítulo 3. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, si eres sabio, demuéstralo con tus obras. Pero, si tenéis celos amargos, o sea, envidia de otras personas, y contención en vuestro corazón, pleitos con la pareja, con los vecinos, con los parientes, dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vean qué diferencia entre la sabiduría diabólica y la sabiduría de arriba. Te llevarás bien con la gente, serás amable, dirás palabras buenas, serás bondadoso con la gente, tendrás misericordia de los que te rodean, se verán los frutos y no te tendrá la gente por hipócrita. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuáles son tus motivos? Debemos hacer cosas que nos conduzcan a estar en paz con la gente, no ser conflictivos. Debemos tratar de hacer todo lo posible por llevarnos bien con la gente. No siempre se puede, pero debemos hacer lo que esté de parte nuestra. Debemos tratar de ser amables con todos, nobles.
desear el bien de otros, no ser egoísta, tener misericordia con los que nos rodean, sin grupismo, sin causar divisiones, sin soberbias, nada de fingir, nada de aparentar. Si somos sinceros, si no somos hipócritas, Dios nos guiará. La sabiduría falsa es impura, es conflictiva, no tiene misericordia, es hipócrita, no produce buenos frutos. Lo que deseas hacer es para beneficio de la obra, es para beneficio de los demás. ¿Quieres el bien de los demás? ¿Quieres la salvación de las almas? ¿O buscas tu propia conveniencia? Si eres sincero, Dios te guiará y te mostrará lo que tienes que hacer. Hay personas que les gusta mucho pedir consejos. Una persona que pide consejo, diríamos que es una persona humilde, pero hay personas que piden consejos y de todos modos no hacen lo que les dicen. Si no vas a hacer lo que te dicen, entonces ¿para qué pides el consejo? Hay personas que escuchan consejos pero malos, escuchan los buenos y no los siguen. Y la persona que escucha los consejos malos es porque en el fondo no quiere hacer la voluntad de Dios. Si Dios te ha mostrado cuál es su voluntad y no la hiciste, entonces la próxima vez que le pidas a Dios que te la muestre, no te la va a mostrar. ¿Estás dispuesto realmente a hacer la voluntad de Dios? Hasta los católicos le dicen a Dios, hágase tu voluntad cuando recen el Padre Nuestro, y hágase tu voluntad. Pero ¿de qué sirve que lo digan si no están dispuestos a hacerla? Y si tú no te has arrepentido de tus pecados, no has creído en Cristo, no has aprendido a confiar en Él, si le pides a Dios que te muestre su voluntad, no te la va a mostrar. La voluntad de Dios primera es que te arrepientas, pero si no te quieres arrepentir, pues no te va a mostrar nada más. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Enséñanos, Padre, a confiar en ti, a depender de ti para todo. Y líbranos de confiar en nosotros mismos, de valernos por nosotros mismos. Oh Dios, enséñanos a ser humildes y mansos, a confiar en ti, Padre, como si fuéramos niños, porque eso es lo que somos delante de ti. Oh Dios, guíanos para que no nos apartemos de tus caminos y guía a todos nuestros hermanos también. En el nombre de Cristo. Amén.